Aquí en su programa La Expresión de la Tarde, yo tengo dos temas breves que con ustedes quiero compartir. Al patrón. Ya. Anonadado. Dos temitas breves que quiero compartir. El primero está relacionado con una comunicación que elevó hoy la voz de la Iglesia Católica. Habló el episcopado. Cuando habla el episcopado, habla la Iglesia Católica. Cuando ustedes escuchan que habló tal cura aquí, el de Oviedo, el de Santiago, el de La Romana, no está hablando la Iglesia Católica. Están hablando ellos porque tienen derecho a hablar. Y en las homilías de este país se estila aprovechar ocasiones para decir cualquier cosa. A eso han llegado los curas, a eso ha llegado la Iglesia Católica. Pero en esta ocasión, el órgano vocero de la Iglesia Católica ha hablado. Se llama el episcopado. ¿A qué me refiero? El episcopado manifestó su respaldo hoy a la Junta Central Electoral. El episcopado llamó a la población a ejercer su derecho cívico de votar. El episcopado rechazó la compra y venta de cédulas y lo califica como una actividad deleznable. Yo también. El episcopado llama a que nuestros candidatos, los candidatos del país, sean líderes con sobriedad, con solidaridad, con sensatez, con capacidad, con amor a Dios. También estoy de acuerdo. Pero me gustaría ver también ese episcopado clamando por cosas que han pasado en los últimos días, como por ejemplo el lunes supimos de un cura que está preso porque se llevaba a un niño al río y allí hacía diabluras. Me hubiera gustado ver la voz del episcopado de la Iglesia Católica rechazando de manera dura ese acto de uno de sus compañeros de iglesia. Me gustaría ver la voz de la Iglesia Católica rechazando los pedófilos, a los abusadores, como, repito, el que esta semana cayó preso por abusar de un niño menor en un río. Abusó de forma inclemente de él. Lo tocaba, lo manoseaba, le hacía sexo, de todas las formas, señores. Entonces, para mí, más que una arenga del episcopado, yo pido a los políticos, y esto es importante, que fijen su posición sobre algunos temas nacionales, pero pido al episcopado que fije posición en torno a los nuevos casos que están rodeando a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque de los políticos uno espera cualquier cosa, pero no de la Iglesia Católica. ¿Por qué no de la Iglesia Católica? Porque aun cuando su prestancia, su credibilidad ha menguado en los últimos años, todavía hay una gran franja de dominicanos y de la humanidad que cree en la Iglesia Católica, que profesa la fe católica, que cree en los curas y muchísimas otras cosas. Por eso uno cree más en la Iglesia que en los políticos. Entonces esos políticos ante la Iglesia Católica siempre hacen un silencio porque nadie quiere chocar con la Iglesia Católica. Pero yo como ciudadano, yo prefiero ver a la Iglesia Católica inmiscuida en ambas cosas, dándole a los políticos y dándole también a los propios compañeros de ellos que hacen tantas diabluras que uno pensaba superadas, como la que ocurrió esta semana. Los casos de pedofilia, los casos de engaños a niños, las violaciones, el ultraje a menores, todas esas cosas siguen ocurriendo a lo interno de la Iglesia Católica y ellos lo ocultan. Entonces la idea es que para ver la paja en el ojo ajeno, necesariamente usted tiene que tener su ojo limpio y la Iglesia no lo está. De este comunicado yo cojo lo que como ciudadano estoy de acuerdo, pero desde aquí tengo que decir con lo que no estoy de acuerdo. Es la voz de la Iglesia Católica en un momento muy oportuno, Adolfo. Ajá. En un momento muy oportuno. Y en estos días, de aquí al próximo domingo, debemos procurar
ser reflexivo con el tema de la pedofilia. No, de las De las Ah, elecciones. yo pensé que era de la pedofilia. No de las elecciones, no, porque Adolfo lo que está reclamando es que también levante su voz Sí. por Sí. el otro tema. Pero El yo me quiero episcopado. quedar en el momento electoral, donde ¿Te gusta más el electoral? es importante. No lo que le pasó a antier a ese niño. No, está en la cárcel, dijiste. Mm. La justicia que haga su papel, haga su rol. Ahí en la justicia hace su rol. Hace su rol, haga su rol. Yo creo Yo quiero ayudarlo, don Ángel, mire, yo lo quiero. en el avance de la Meterlo justicia. en Pero- una celda con 4 morenos. Sí, estoy de acuerdo también contigo. Y soltar jabón en el piso también para que tenga que bajarse. Pero el momento es de reflexionar sobre la necesidad de ir a las asambleas electorales municipales el próximo domingo con cierto nivel de conciencia. No por unos 500 pesos, o 1.000 o 2.000 pesos, o 3.000 pesos, lo que esté dando el gobierno, lo que vayan a dar. La oposición no da nada, pues perdieron. Compra de voto, compra de cédula, lo que critica la iglesia. Perdieron. Ojalá y el pueblo dominicano entienda que es el domingo un momento de los 2 que tiene cada 4 años de ser soberano. O sea, que nada más el gobierno. Pero si el gobierno es el único que compra ya. ¿Y quién va a comprar? Y menos con el estrangulamiento Pero que tenemos. retírense entonces, retírense del proceso. Recogemos la fundita y no somos reformistas. Hay historia de eso, sí. Sí. Hay historia. O sea, eso te dice a ti que cuando un pueblo tiene una decisión, Una voluntad. tú le puedes dar lo que tú quieras. Claro. Consecuentemente, Y quedará el que expresado el el domingo. Entonces no se preocupe. Sí. no es el parámetro para medir las cosas. No lo es, porque no es el PRM que va a dar. Si vamos a ser justos y a rechazar que se dé, todos los partidos hacen lo propio. Todos Cuando los están en el partidos. poder, sí, No, desgraciadamente. Cuando y fuera del poder. fuera del Por poder. ejemplo, yo Tienen sé su de logística. candidatos en mi pueblo que cada cuatrienio, cuando tienen que ir a revalidarse, llevan guaguas de votantes sí. de diferentes partes del país Sí, es cierto. y no están en el poder necesariamente. Están en el poder de sus cargos. Y es una práctica vieja, Bueno. sí. O sea que para ser justos, tiene que verlo de todos los lados, viejo. Todos los partidos Tú tienen una cargas para un lado. Todos los partidos tienen una logística. Y ayer Sí, me comentaba Para el alguien proceso electoral, de la no para la compra de logística. votos. Eso es parte. Está bien. Eso es parte de darte el dinerito, de llevarte Pero a votar, quedémonos de en el tema de la levantarte. iglesia, en motivar a la gente No, que no, participe no, activamente. no, Un quede- 50% de no, abstención es muy no alto. nos quedemos para- en ningún tema. para Cuando te toque tu legalizar. tema, tú retomas en cuál tú quieras quedarte. Perdón, Pero en el sí. mío no me mande a quedarme con la iglesia. Yo quiero quedarme con los dos. Yo quiero curas honestos, diáfanos, prestantes. Hay muchos. Sí, yo sé que sí. Sí, Yo muchos. sé que sí. Pero quiero ver al episcopado hablar cuando uno de sus compañeros comete esa diablura. Tú sabes lo bonito, lo interesante que sería para la propia Iglesia Católica que ellos en conjunto, como episcopado, rechacen la actitud de esos violadores y pedófilos que tienen dentro de la iglesia. ¿Qué hace la gente? Se pondría de su lado y dice, coño, pero Totalmente, mira, la totalmente, iglesia está totalmente. condenando eso. Por lo menos ya no los esconden, Ah. ya no ocultan esa práctica. Ya el Ministerio Público no lo esconden, porque antes O no había se una, hace cómplice el había Ministerio una Público. connivencia, exactamente. La iglesia tenía tanto poder que ni siquiera el Ministerio Público Los se perseguía. atrevía a perseguir uno de... Pero hoy la iglesia los entrega y tendrá en La algún iglesia no momento que entrega a hacer nadie. un mea culpa. La iglesia los apaña, los traslada, no es verdad que entrega. Hoy en día a la iglesia se le obliga a que entregue, que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bien, hay otro temita que de manera breve quiero, te iba a Quedémonos decir, en las elecciones. que de manera breve quiero compartir. Y está relacionado con una práctica que a mí me molesta y tiene 2 años ya molestándome. De manera recurrente ocurre esta cosa. ¿A qué me refiere? Yo no sé qué es lo que hay que hacer para detener la recurrente práctica de regar pesticidas dañinos a la salud humana en las inmediaciones del Liceo de San Francisco en Macorís. Digo 2 años porque durante 2 años le he dado seguimiento y en más de 6 ocasiones ha habido que internar a niños y profesores de ese liceo porque el liceo está cerca de un lugar que, El arroz. que es una plantación de arroz. Correcto. Y esos abusadores indolentes, dueños de la plantación,
riegan sin tener en cuenta el horario de clase el pesticida. Y muchísimos niños en más de 7 ocasiones han tenido que ser internados. El pasado año recuerdo que en 3 ocasiones decenas de niños se intoxicaron con el maldito pesticida regado en horario de clases y no pasó nada. Hoy nueva vez dicen los periódicos que hay varios profesores y varios alumnos que están intoxicados. Otra vez intoxicados. La misma avioneta. La mismita avioneta en el mismo territorio, en la misma plantación de arroz. Entonces, ¿qué diablo es que habrá que hacer para que el responsable, sea quien sea, tenga que detener esa práctica? ¿Habrá que disparar a oscuras o oculto a la avioneta? ¿Habrá que matar al piloto o al dueño de la plantación de arroz? ¿O tenemos que esperar que pase lo que pasó hace 2 semanas en un edificio de aquí de la capital, en que murieron 2 personas y ahí de inmediatamente las autoridades tuvieron que intervenir? En 3 ocasiones anteriores, al igual que ahora, el Ministerio de Educación, que no es su responsabilidad ni su expertise, ha dicho que va a iniciar una investigación respecto de lo que allí pasó. En este caso, se ha afectado a profesores y alumnos de una escuela, pero el hecho en sí no compete al Ministerio de Educación, que no tiene las herramientas, sino al Ministerio Público para investigar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no tiene ninguna fuerza legal en sus averiguaciones. El Ministerio de Educación no es un apéndice, no es un auxiliar del Ministerio Público. Consecuentemente, cualquier averiguación que haga no tiene validez jurídica. Lo que yo no entiendo es cómo, por ejemplo, el Ministerio Público se ha hecho el loco, ciego, sordo y mudo en 6 ocasiones, donde más de 20 niños y algunos profesores han sido intoxicados en el mismo lugar, en el mismo edificio, con la misma plantación de arroz, la misma avioneta. ¿Dónde diablos quedó la Miriam Germán que uno le atribuye todas las condiciones para averiguar no solamente casos relacionados con la corrupción? Está mirando con un solo ojo. ¿Dónde están esas capacidades que fue lo que motivó a cualquier dominicano a aplaudir que a Miriam la pongan como jefa del Ministerio Público por su vocación, por su capacidad y por su independencia? ¿Acaso esos casos no importan, señora Miriam Germán? ¿Acaso solo importan los casos de corrupción? ¿O acaso hay que esperar que la avioneta sobrevuele por encima de su casa o la de algún funcionario prestante y se envenenen 2 o 3 para que ustedes hagan su maldito papel de Ministerio Público? Y me dirijo a usted porque usted es la cabeza del Ministerio Público y van 6 ocasiones en las que pasa lo mismo. Y supongamos que el Ministerio Público de esa comunidad no ha hecho su papel. Usted es la responsable de velar porque se cumpla. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es uno e indivisible. Y no puede ser que usted sea la gran Miriam Germán solamente para las cosas buenas. Su responsabilidad va más allá de sus relaciones personales con sectores políticos o con su interés de usted, de Jenny y de Wilson, que son hechuras, ellos dos, del pasado gobierno. Y por eso que yo digo que ni siquiera ahora están haciendo lo correcto. Pues tú me dijeras, bueno, pero están fajados. Ya de los casos de corrupción hay 20 personas presas. Ya hay 20 casos que han sido dilucidados y hay condenas en firme, pero en nada. Para mí es una decepción que en casos como esos, la voz de Miriam Germán, que es la más poderosa en términos de la administración de justicia, siga callada. Pero además, Adolfo, se trata de una situación que no solo ocurre en ese sector, estamos hablando específicamente de Cenoví. Sí. Eso ha ocurrido en La Vega, ha ocurrido en Moca y en muchas de las comunidades del Cibao y también del Este. Yo tengo un listado aquí, parece que el caso en San Francisco hay que ponerle atención porque
son varias las escuelas y varias las plantaciones. Y como decía Adolfo, el 5 de mayo del 23 hubo un caso. El 17 de octubre del 2023 hubo otro caso. El primero de noviembre también hubo otro caso. El 13 de septiembre también hubo otro caso en San Francisco, todos de intoxicación de niños, profesores y hasta de una directora. Coño, pero y nadie, y no ha pasado nada, señores. Bien, gracias. No ha pasado absolutamente nada. Y que eso no le duela a Miriam Germán. Que no sea capaz de llamar al Ministerio Público de la provincia, pues venga acá, ¿qué es lo que está pasando? Necesito en 2 meses que ustedes me solucionen eso. No hay una fiscalía que tiene que ver con medio ambiente, ¿sí? Hay una procuraduría de medio ambiente. Sí, claro. Sí, pero medio ambiente es para el daño medioambiental. Sí, pero cuando tú dañas a humanos, eso es de acción pública. Eso es penal. ¿Entiendes? Eso es penal. Sí, Medio ambiente, sí. el daño ambiental. Perfecto. Eso podrían ellos hacer lo que quieran. Coño, pero no es hay la vida de los seres humanos. Por lo menos. ¿Entiendes? Son los niños y los profesores. Tendrán que morir 3 para entonces aparecer envalentonada y decir, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Nunca se ha sabido cuál Como es la última siempre. consecuencia. Es loca por saber cuál es la última consecuencia. Yo, llévame.